Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase acerca de teorías y causalidad, que es parte del curso de Fundamentos Epistemológicos de la Psicología 1. Y digo buenas tardes porque esta clase asincrónica busca reemplazar la actividad o la sesión sincrónica que íbamos a tener hoy día 23 de septiembre. Así que bien, pues, ¿de qué se trata esto? Vayamos viendo. Se trata acerca de discutir en torno a qué son las teorías, ya que muchas veces hemos escuchado la expresión, pero esa idea es solo una teoría, como si teoría fuera sinónimo de una idea no comprobada o sin fundamento. En sentido coloquial, todavía se puede utilizar esa expresión, pero epistemológicamente hablando, una teoría no es solo una idea ni es algo sin fundamento, sino todo lo contrario. No es algo simple ni es algo que carezca de empiria. Pues bien, veamos qué es una teoría. El nombre teoría o la palabra teoría proviene del griego theoreo, que viene a su vez de theoro, que significa observar. Y theoreo se le llamaba a los emisarios que mandaban las polis griegas a otras polis para supervisar la celebración de festividades y por sobre todo competencias deportivas, ya que el espíritu griego consistía en conectarse con otras ciudades que eran independientes, pero que a la vez eran consideradas parte de un espíritu griego. Y para eso enviaban a estos emisarios a cerciorarse de que las competencias fueran celebradas con los mismos reglamentos y el mismo espíritu, de tal manera que se mantuviera justamente en continuidad este espíritu griego. Y la idea era que ellos vieran físicamente lo que ocurría en esas otras ciudades sin intervenir. Y la idea de ver físicamente pasó a la idea de una visión más bien mental o una visión idealista acerca de cómo debían ser las cosas o por sobre todo cómo son las cosas. De ahí deriva la idea de teoría como un marco de ideas que describe un fenómeno. Así que veamos, una teoría es realmente un conjunto de enunciados que se encuentran conectados lógicamente entre sí. Forma una unidad epistemológica ordenada y sistemática. ¿Y esto qué significa? Que es un todo acerca del conocimiento, y por todo me refiero a una unidad. Es un conjunto de ideas que habla acerca de conocimiento y que es sistemática en el sentido de que se puede aplicar para analizar distintos fenómenos. Por ejemplo, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget me permite entender cómo se desarrolla cognitivamente ese niño, esa niña y esa niña que está ahí. Es decir, no se aplica a los fenómenos de manera individual, sino que permite conocer y explicar un conjunto de fenómenos que pertenecen a la misma categoría. Y esta unidad epistemológica ordenada y sistemática permite la explicación de la realidad. Es decir, comprender lo que sucede de manera repetida dentro del mundo. Y por otro lado, predecir fenómenos futuros. Es decir, me permite a mí anticipar qué es lo que va a ocurrir. Si es que yo tengo una teoría correcta acerca del mundo, antes de que ocurra un fenómeno, yo voy a saber cuándo, cómo y dónde sucederá. Ahora, la teoría constituye un sistema hipotético deductivo. Esta es una denominación de Hempel, que básicamente se refiere a que esto es un cuerpo de ideas, como dice, organizado lógicamente y que funciona a través de la deducción. Y no olvidemos que la deducción es un tipo de razonamiento en donde las conclusiones se derivan de manera necesaria de las premisas. Es decir, dadas las premisas, la conclusión es la única opción posible y no hay otra. Por eso siempre el mejor ejemplo es todas las personas son mortales, Sócrates es una persona, por lo tanto Sócrates es mortal. Dadas esas dos premisas, es imposible otra conclusión. A eso se refiere esto de la necesariedad. Ahora, un sistema hipotético deductivo es un conjunto de premisas y conclusiones. Es decir, es un argumento. Y tiene como base los hechos, los fenómenos o las situaciones determinadas de cierto objeto de estudio. Es decir, estamos hablando de un argumento que no proviene de la nada, sino que proviene de la observación de eventos que han sucedido. Así que cuando decimos que algo es solo una teoría, por eso es incorrecto, porque una teoría no es una especulación sin fundamento. Una
teoría, por el contrario, es un conjunto de datos ordenados lógicamente en base a observaciones, que me permite hacer deducciones y por lo tanto predecir, explicar el fenómeno y predecir el futuro. Y por otro lado, una teoría debe ser contrastable con la realidad. Por ejemplo, una teoría acerca de la vida y el surgimiento de la vida me permite a mí predecir que debe haber surgido vida en otros planetas dadas las condiciones ideales y que si la vida es suficientemente compleja puede generar una civilización. La afirmación existen civilizaciones en otros planetas es una hipótesis. Lamentablemente no podemos contrastarla actualmente. Sin embargo, si tuviéramos la capacidad de viajar a otros planetas o sencillamente telescopios muy poderosos que nos permitieran observar la superficie de otros planetas, podríamos contrastarla. Es decir, dentro del orden del universo, una teoría de la vida de ese tipo sí es contrastable con la realidad. Y de hecho, por eso se están enviando misiones, por el momento no tripuladas, a otros planetas como Marte. Todavía se sigue explorando la existencia de vida bacteriana allá. Y finalmente, es importante hacer una distinción. La teoría explica. Y existe otro elemento que es una ley, que es un enunciado sobre una relación entre hechos. Y ahí tenemos nosotros la diferencia entre, por ejemplo, la teoría de la gravedad y la ley de la gravedad. La teoría nos explica por qué los cuerpos que tienen masa se atraen entre sí. La ley nos indica con qué fuerza se atraen. Entonces la ley nos permite saber que dados dos cuerpos de cierta masa específica a cierta distancia se van a atraer con cierta fuerza y que dos cuerpos muy masivos pero lo suficientemente distantes no se van a atraer, pero no explica por qué. Esa es la gran diferencia entre la ley y la teoría. La teoría explica y predice, la ley nos da una relación entre hechos. Ahora, veamos que es un sistema hipotético deductivo. Como les decía, esta es una idea que proviene de los trabajos principalmente de dos grandes filósofos de la ciencia, que son Hempel y Nagel. Y ellos planteaban que este tipo de sistema es una serie de leyes vinculadas por el hecho de que partiendo de unos cuantos axiomas, es decir, principios que se asuman como verdaderos dentro del sistema, o hipótesis de gran poder, puede mostrarse que todo lo demás se sigue como consecuencia deductiva. Es decir, un sistema en donde hay enunciados que permiten deducir otros enunciados. Y veamos un ejemplo con una de las más grandes mentes de la historia, que es la de Isaac Newton, respecto de quien se dice que un día le cayó una manzana en la cabeza y eso lo llevó a idear la teoría de la gravedad. Pero esta es una historia apócrifa. Newton describe que él estaba en un estado de contemplación bajo un árbol cuando ve caer una manzana. La manzana no le cayó en la cabeza. Y eso le hace preguntarse por qué los objetos caen al suelo. Y se preguntó si no habría una fuerza que los atrae al suelo, tal como hay una fuerza que mantiene a la Tierra girando alrededor del Sol y a la Luna girando alrededor de la Tierra y a todos los satélites girando alrededor de sus planetas respectivos. Y efectivamente, analizando los datos de los que disponía en base a observaciones astronómicas, llegó a formular dos grandes principios. El primero de ellos, la ley de la gravedad, que plantea ahí en notación matemática que la fuerza con la cual se atraen dos cuerpos, es decir, dos masas, simbolizadas ahí con m1 y m2, está determinada de la siguiente manera. Hay una constante gravitatoria, 9,8 metros por segundo al cuadrado, que se multiplica por el producto de ambas masas y ese producto se debe dividir por la distancia al cuadrado entre ambos cuerpos. Eso significa que mientras más grandes sean los objetos y más cerca estén, más se atraerán, con mayor fuerza se atraerán. Y hay otro enunciado, otro axioma, que es la segunda ley de la gravedad, que plantea que la fuerza de esta atracción equivale, o que cualquier fuerza equivale a masa por aceleración. En base a estos dos enunciados, después de una serie de derivaciones, Newton llegó a explicar con esto por qué las órbitas son elípticas, tal como lo planteó en su antecesor Kepler. Y es que esa fuerza, como depende de la distancia, va a ir variando dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto cerca de la estrella. ¿Qué significa eso? Como dice acá,
Vamos a activar el puntero láser. Tengo el puntero láser acá, acá, acá. Creo que es este. No sé si lo ven ustedes, pero yo sí lo veo. Veo un punto rojo. La cosa es que mientras el cuerpo se encuentra acá, cerca de la estrella, se mueve más rápido, mientras que cuando está lejos de la estrella se mueve más lento. Y eso determina que la órbita sea elíptica. Es decir, en base a estos dos enunciados, explicó por qué los planetas se mueven como se mueven. Eso es un muy buen ejemplo de un sistema hipotético deductivo, pero en este caso para astronomía. Pero, ¿y qué pasa en psicología? ¿Tenemos nosotros axiomas? Sí, pero en general no los llamamos axiomas, los llamamos más bien principios. Y más que verdades matemáticas evidentes, son regularidades que se han observado a través de la experiencia. Tenemos tres principios que vamos a utilizar para explicar un fenómeno. El principio del refuerzo, el principio del castigo y el principio de la extinción. Pero realmente nos vamos a quedar solamente con el primero y el tercero, el del refuerzo y de la extinción. El principio del refuerzo plantea que si una conducta es seguida frecuentemente por un evento que es agradable para el organismo, la probabilidad de ocurrencia futura de esa conducta aumentará. Y el principio de extinción plantea que si una conducta que producía una consecuencia positiva para el organismo, una consecuencia positiva para el organismo, ya no recibe esa consecuencia positiva, esa consecuencia agradable, la probabilidad de ocurrencia futura de esa conducta descenderá. Es decir, el principio del refuerzo plantea que las recompensas aumentan la probabilidad de una conducta y el principio de extinción plantea que la pérdida de esa relación de recompensa hace que la conducta con el tiempo desaparezca, es decir, que se extinga. ¿Podemos nosotros utilizar estos dos principios para deducir algo respecto de una conducta tan disruptiva propia de la enseñanza prebásica y básica como interrumpir la clase sin levantar la mano? Sí. Nosotros podemos decirle a un profesor o una profesora que si quiere controlar la conducta de un niño que es intempestivo al hablar, lo mejor que puede hacer es reforzar la conducta de levantar la mano antes de hablar. Es decir, una vez que el estudiante disruptivo levante la mano, le da la palabra. Y el principio de extinción nos permite a nosotros declarar con seguridad que si deja de ponerle atención cuando habla sin levantar la mano, la conducta de hablar sin levantar la mano se va a ir extinguiendo. Es decir, la probabilidad de ocurrencia futura de esa conducta se reduce. O lo que es lo mismo, en el futuro esa conducta dejará de ocurrir. Es decir, la misma idea del modelo hipotético deductivo se puede aplicar también a casos tan elementales como en este ejemplo en psicología. Ahora bien, existen en términos generales dos tipos de teorías, ya que las teorías no necesariamente son algo tan complejo, sino que a veces son elementos más bien intuitivos. Por un lado tenemos las teorías científicas, que son académicas o que provienen de la academia, son compartidas por muchas personas y en general han sido construidas de manera sistemática y rigurosa. Y por otro lado tenemos las teorías acientíficas, que son más bien personales y tienden a estar construidas desde la intuición. Por ejemplo, la teoría de la gravedad, la teoría de la selección natural o la teoría del apego son teorías científicas que han recibido mucho apoyo empírico. Pero por otro lado, cada uno de nosotros y cada una de nosotras predice de alguna manera el mundo y el comportamiento de sus congéneres. Ustedes, por ejemplo, sabían perfectamente a cuál de sus padres pedirles permiso a la hora de salir y a cuáles pedirle dinero. Ustedes sabían perfectamente qué tipo de chistes o bromas podían molestar a sus hermanas o hermanos, o de qué manera o qué tipo de juegos si les podían agradar a ellos o a ellas. Porque ustedes han recogido una serie de observaciones respecto de estas personas y las han utilizado para explicar por qué se comportan como se comportan y cuándo se van a comportar de cierta manera y bajo qué contexto. En ese sentido, ustedes tienen una teoría acerca de la conducta de cada una de las personas que conocen y de las personas en general. También ustedes tienen una teoría acerca de cómo tratar a ciertos animales. E incluso hay
ustedes pueden generar ese tipo de teorías acerca de animales que no han visto nunca. Por ejemplo, un oso. Hay personas que tienen una idea de qué hacer cuando se encuentran con un oso y de qué especie en base a documentales que han visto. En ese sentido, ese tipo de conocimiento organizado que permite explicar y predecir el futuro también constituye una teoría. Ahora, esta distinción entre teorías científicas y acientíficas también nos lleva a ciertos puntos en común. Ambas se utilizan para explicar y predecir el mundo. Y esta clasificación es de este chico que está acá, que es Karl Popper. Bueno, pero realmente eso no lo anunció cuando tenía, en esta foto, no sé, 10 años, sino cuando ya era un filósofo de la ciencia curtido y experimentado. Y él puso la explicación de qué es lo que son las teorías de manera muy poética en este diálogo, al decir que son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos mundo, para relacionarlo, explicarlo y dominarlo. Y tratamos de que la malla sea cada vez más fina. ¿Y a qué se refiere con eso? A que nosotros buscamos siempre ir refinando las teorías, es decir, que si en un principio tienen pocos datos, pocas observaciones y nos permiten predecir de manera gruesa el futuro, la idea es ir recopilando datos cada vez más que nos permitan hacer la teoría más precisa para explicar elementos a menor escala y por lo tanto para hacer predicciones también en puntos más específicos del futuro. Ahora, como bonus track a propósito de esta fotografía que encontré de Karl Popper, les dejo como desafío identificar quién es este otro chico que también fue criado bajo reglamentos educacionales ingleses a mediados del siglo XX. Que no tiene nada que ver con la filosofía de la ciencia, dicho sea, de paso. Ahora veremos un ejemplo de cómo una teoría puede hacer una predicción, y para eso vamos a tomar a una de las teorías más importantes y de más amplio espectro dentro del mundo, que es la teoría de la evolución por selección natural, obra de Charles Darwin y de Alfred Wallace. Estos dos autores plantearon la idea que todos nosotros hoy día conocemos, que es que las especies que existen en el mundo, cada una de ellas simbolizada por uno de los circulitos que está acá arriba, a través de la variación y la herencia va dando origen a otras especies, algunas de las cuales se extinguen y otras de las cuales perduran y a su vez dan origen a otras especies. Esto finalmente da origen a la biodiversidad que nosotros conocemos hoy en día y que puede ser reemplazada por eventos de extinción masiva, o mejor dicho, eliminada por eventos de extinción masiva para luego ser reemplazada por una biodiversidad distinta, es decir, por otro conjunto de especies relativamente distinto. El asunto es que si bien se entiende que las especies sobreviven a través de su interacción con otras especies, entonces esto quiere decir que las especializaciones, la especialización de una especie va a depender de la especialización de otra. ¿Cómo así? Veamos este ejemplo. En 1822 se descubrió en Madagascar esta orquídea, llamada orquídea de estrella o estrella de Belén, por la forma estrellada de sus pétalos. Lo que ustedes observan acá, que se desprende desde la corola, es lo que se denomina un espolón nectaril, es decir, un espolón donde existe el néctar. Y el néctar es una sustancia dulce que las plantas utilizan para atraer insectos. El insecto llega a la planta, se nutre de néctar y en el camino llena sus patas de polen. Se va luego a otra planta, a otra flor a alimentarse y lleva el polen de la primera flor a la segunda, favoreciendo así el intercambio de gametos entre un individuo y el otro. El asunto es que acá hay un enigma evolucionista, porque ¿de qué le sirve a esta orquídea tener néctar en un espolón tan profundo si ningún insecto puede llegar hasta acá? Un botánico de la época visitando Madagascar se hizo esta pregunta y le envió un espécimen a Charles Darwin, quien se puso a pensar, como aparece en la foto, ¿cómo es posible que exista ese tipo de espolón en esta orquídea? O lo que es lo mismo, ¿cómo puede existir esta orquídea? ¿Cómo esta orquídea se puede reproducir a través de polinización? Predijo que debía existir en algún lugar de la isla, bueno, en muchos lugares de la isla, algún insecto que tuviese una probóscis suficientemente larga como para llegar al fondo de ese espolón. Y la probóscis es la trompita que tienen los insectos, como por ejemplo la mariposa.
pero estamos hablando de una probóscis muy larga, de por lo menos 25 centímetros. Y a pesar de que hizo esta predicción, Charles Darwin murió sin nunca haber sabido de la existencia de este tipo de insecto. Y fue 21 años después de su muerte, en 1903, que se encontró este insecto, que es la polilla esfinge, que como aparece en la ilustración, tiene una probóscis así de larga, la cual enrolla mientras está volando. Recién a mediados del siglo XX, recién a comienzos de este siglo, del siglo XXI, se pudo filmar a la polilla esfinge alimentándose de la orquídea estrella, comprobando así que efectivamente esa probóscis no era solamente una excentricidad de la naturaleza, sino que era un órgano que tenía una función así de específica. Y esto lo predijo la teoría de la evolución por selección natural. ¿Y en psicología? ¿Tenemos teorías en psicología? Por supuesto que sí, hay muchísimas. Acá voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, tenemos la teoría conductista del aprendizaje, que ya mencionamos anteriormente. Está también la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que busca explicar qué es la complejización del pensamiento y cómo y cuándo se produce y bajo qué condiciones y qué es lo que permite lograr. Por ejemplo, esta teoría nos enseña por qué no es posible enseñar física teórica a un niño de 8 años, por muy genial que sea. Tenemos también la teoría del apego, que explica cómo y por qué nosotros nos relacionamos con ciertas figuras de cierta manera y qué tipos de apego existen. Tenemos también la teoría del aprendizaje social, que explica otra forma de aprender que no es solamente a través del ensayo y error o a través de los propios reforzamientos y los propios castigos. Y tenemos también la teoría de los 5 grandes factores de personalidad, que dentro del estudio de la personalidad es lejos la más robusta y la que más apoyo empírico recibe. Y la vamos a utilizar para ejemplificar y puntualizar ciertos aspectos propios de esto del estudio epistemológico de las teorías. Esta teoría plantea que la diversidad interindividual de conducta, lo que llamamos personalidad, se explica en términos generales por 5 grandes factores. A ver, quiero no taparme la cara, ahí sí. 5 grandes factores, los cuales son conjuntos de rasgos. Y se llama, o se abrevia Ocean, por las iniciales de estos rasgos. El primero de estos factores. Y el primero de estos factores es la apertura a la experiencia, en inglés openness, que se relaciona con rasgos como la creatividad, la curiosidad, la originalidad, el aprecio por el arte y también la búsqueda de nuevas experiencias. Luego tenemos la responsabilidad, del inglés conscientiousness, quedó más o menos pronunciado, que sería algo así como conscientitud, ser consciente de, y se relaciona con rasgos como la búsqueda de la organización, el ser diligente, ser disciplinado, ser confiable y también ser puntual. También tenemos, en tercer lugar, la extroversión o extraversion, que se correlaciona con rasgos como la sociabilidad, un alto nivel de energía, el ser asertivo y ser entusiasta. Luego tenemos la amabilidad o agreeableness, o lo que es lo mismo, el ser simpático si se quiere. Y se vincula con cooperación, altruismo, empatía y también con la amabilidad, realmente el ser amable, el estar dispuesto a ayudar a otros. Y por último tenemos el neuroticismo, que es un factor que también aparece en otras teorías, como por ejemplo en el trabajo de Einstein. Y acá tenemos la tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad, tristeza e irritabilidad y la dificultad para lidiar con esas emociones. Entonces, en general, otras teorías de la personalidad que indican ciertos rasgos, como por ejemplo lo que está detrás de la construcción del MMPI, que habla de 10 escalas o 10 conjuntos de rasgos, en general tienen correlaciones que son psicométricamente hablando muy robustas con estos 5 factores. De ahí su elegancia y su generalización. Ahora, esta teoría de los 5 grandes, o Big Five, se centra en describir y explicar las diferencias individuales estables en la personalidad basadas en la variación de estos 5 factores. Los fenómenos que explica son los siguientes. En primer lugar, diferencias en el comportamiento social. Y esto se refiere a por qué algunas personas son más sociables y extrovertidas mientras que otras prefieren la soledad.
Por otro lado, también ciertas reacciones emocionales. Por ejemplo, el neuroticismo explica por qué ciertas personas son más propensas a experimentar emociones negativas, como la ansiedad, la ira o la tristeza, mientras que otras son más emocionalmente estables. Es decir, si uno puntúa alto en neuroticismo, va a tender a fluctuar mucho más en sus emociones y a ser más reactivo ante los eventos desagradables de la vida. Tenemos también los hábitos de trabajo y la autodisciplina. La responsabilidad, que era uno de estos 5 factores, predice la capacidad de una persona para ser organizada, trabajar hacia metas a largo plazo y cumplir con sus obligaciones. También tenemos, por otro lado, la capacidad para adaptarse a nuevas experiencias. ¿Ya? La apertura a la experiencia, que era el openness, describe por qué algunas personas son más creativas, abiertas a nuevas ideas y buscan constantemente nuevas experiencias, como por ejemplo los deportistas de deportes extremos, mientras que otras personas prefieren lo tradicional y lo conocido. Tenemos también, por ejemplo, la interacción social y la cooperación. Y ahí es donde está la amabilidad, el agreeableness. La amabilidad explica la tendencia de algunas personas a ser más compasivas, empáticas y cooperativas, mientras que quienes puntúan bajo en esa escala tienden a ser más competitivas o conflictivas. Las explicaciones que mencioné son más bien psicométricas y no causales, es decir, son descripciones de cómo un factor se correlaciona psicométricamente con ciertas conductas, pero no nos dice exactamente por qué es así, ya que a una teoría psicométrica no le interesa tanto el por qué como si la existencia de una magnitud cuantificable. Ahora, la teoría de los 5 grandes factores de personalidad, ¿hace predicciones? Por supuesto que sí. Dado que esta teoría es una estructura empírica basada en datos, permite hacer predicciones corroborables sobre el comportamiento humano en diversas áreas. Algunas de estas predicciones incluyen, por ejemplo, en el caso del rendimiento académico laboral, las personas con altos puntajes en responsabilidad tienden a ser mejores en tareas que requieren organización, autodisciplina y metas a largo plazo, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y profesional. Y los individuos con bajos niveles de este factor pueden tener más dificultades para gestionar su tiempo, cumplir con sus obligaciones, etcétera, lo que predice problemas en su rendimiento. Así que, por lo tanto, responsabilidad es una escala psicométrica que es muy importante en los procesos de selección de personal. Ahora, el éxito en las relaciones interpersonales está asociado a la amabilidad. Las personas con altos niveles de este factor tienen más probabilidad de tener relaciones interpersonales exitosas, ya que tienden a ser más empáticas y cooperativas. Y aquellas personas con baja amabilidad pueden ser más propensas a los conflictos interpersonales, lo que puede producir problemas en sus relaciones. Y veamos también la satisfacción con la vida y el bienestar emocional, que está asociada al neuroticismo. Las personas con bajos niveles de este factor suelen experimentar mayor estabilidad emocional, lo que predice una mayor satisfacción con la vida, con el bienestar emocional en general, mientras que lo opuesto, las personas que puntúan alto en neuroticismo, son más propensas a trastornos de ansiedad, depresión y menor satisfacción con la vida. Tenemos también una predicción que se hace respecto de los comportamientos relacionados con la salud. Por ejemplo, cumplir con un tratamiento. Dado que la responsabilidad está asociada con comportamientos saludables, puntuar alto en este factor lleva a una buena higiene del sueño, al ejercicio regular y a evitar comportamientos de riesgo, lo que predice mejores resultados en salud a largo plazo. Ahora, el neuroticismo se asocia a mayores niveles de estrés, lo que predice una mayor vulnerabilidad a enfermedades relacionadas con el estrés. Y lo siguiente, la adaptabilidad y la creatividad está vinculada con la apertura de la experiencia. Las personas con altos puntajes en este factor tienden a adaptarse mejor a situaciones nuevas e imprevistas y suelen ser más creativas en su pensamiento y resolución de problemas. Por lo tanto, tienden a ser personas con intereses más artísticos, por ejemplo. Y esto predice el éxito en entornos que requieran innovación. Veamos también, por ejemplo, la sociabilidad y el liderazgo, que está vinculada con la extraversión. Quienes puntúen alto en extraversión, ¿ya? Son personas que tenderán a buscar entornos sociales, es decir, donde haya posibilidad de sociabilizar, asumir roles de liderazgo y a tener mayor satisfacción en trabajos que implican interacción social frecuente. Si se dan cuenta, las predicciones que hace esta teoría son más bien gruesas, porque estamos hablando de los seres humanos que somos seres tremendamente complejos. Es decir,
Si comparamos un planeta que es algo mucho más masivo y a mucha mayor escala que una persona, aún así las variables que nos permiten predecir su movimiento son muchas menos, mientras que las variables que predicen la conducta de una persona son casi infinitas. Así que por lo tanto las predicciones que podemos hacer son solamente probabilísticas. Ahora bien, una teoría debe cumplir con 13 atributos para ser considerada una buena teoría. Y estos son generalidad, simplicidad y precisión. La primera, la generalidad, se refiere a la capacidad de explicar y predecir de manera consistente una amplia gama de situaciones y aplicarse a distintas poblaciones. Es decir, una buena teoría acerca de la conducta humana, por ejemplo, debería abarcar a todos los seres humanos, no solamente a los hombres o solamente a las mujeres, no solamente a los pigmeos o solamente a los escandinavos, sino que a la mayor cantidad posible de personas. La simplicidad de una teoría se refiere a la capacidad de describir fenómenos complejos de manera clara y con el menor número de variables o supuestos posibles. En ese sentido tiene que tener una cualidad epistemológica llamada parsimonia, es decir, emplear la menor cantidad necesaria de elementos para generar una explicación. Una teoría simple en ese sentido no es necesariamente la más básica, sino aquella que evita la complejidad innecesaria. Por ejemplo, una teoría acerca del desarrollo cognitivo que demanda el conocimiento de 104 variables versus una teoría que hace las mismas predicciones pero utilizando solamente 4 variables, no es preferible. Yo me quedaría con la teoría que utiliza solo 4 variables. Por ejemplo, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget plantea la existencia de dos grandes procesos, que son la asimilación y la acomodación, para explicar la construcción de esquemas. Y finalmente, la precisión se refiere a la capacidad de una teoría para hacer predicciones detalladas y exactas sobre los fenómenos que describe. Una teoría precisa permite medir con exactitud los elementos que postula y hacer predicciones claras y comprobables. Como por ejemplo, pensemos en lo que es la predicción de los sismos. La verdad es que la teoría tectónica de placas y toda la sismología que la acompaña es una teoría que no es muy precisa, ya que no nos permite predecir con exactitud cuándo va a haber un sismo. Pero lamentablemente no hay una teoría mejor que ella, no hay una teoría más precisa. Por lo tanto, no hay otra opción que nosotros tengamos. Pero una teoría, por ejemplo, en física o en química, nosotros podemos predecir con exactitud a qué velocidad se va a mover un obús, es decir, un misil, o cuál va a ser el peso de los productos en una reacción química. En psicología, lamentablemente, es muy difícil hacer predicciones precisas, ya que podemos predecir lo que va a ocurrir con poblaciones enteras, no con individuos específicos. Ahora, como las tres características de las teorías plantadas por Weick, generalidad, simplicidad y precisión, se aplican a distintas teorías, también las podemos aplicar nosotros a esta teoría del Ocean, los 5 grandes factores. Veamos, por ejemplo, qué es lo que pasa con la generalidad. La generación de perfiles en diversas culturas y poblaciones, que era lo que yo les decía. El modelo de los 5 grandes ha demostrado ser aplicable a diferentes culturas y grupos de personas a nivel global. Estudios transculturales han demostrado que las dimensiones de los 5 grandes son relevantes en diferentes contextos culturales y étnicos. Aunque la manifestación de cada rasgo puede variar según la cultura, las estructuras subyacentes se mantienen. Y por otro lado, hay una amplia aplicabilidad en diferentes ámbitos, ¿ya? Esta teoría se utiliza en una amplia variedad de contextos como la psicología clínica, la investigación académica, la selección de personal en organizaciones, el desarrollo personal, etc. La teoría es suficientemente general para capturar aspectos importantes de la personalidad en una gama de contextos sociales, laborales y académicos. Así que en ese sentido, la teoría de Ocean es una teoría general acerca de la conducta humana. Por otro lado, es una teoría simple, ya que tiene un marco claro y comprensible.
¿ya? Considerando que la simplicidad de una teoría se refiere a la capacidad de describir fenómenos complejos de manera clara y con el menor número de variables o supuestos posibles, esta teoría es bastante apropiada, ¿ya? Porque este modelo es considerado simple, ¿ya? Porque agrupa los rasgos de personalidad en solo estas 5 dimensiones, ¿ya? Si la comparamos con otras, por ejemplo, la del MMPI que yo les decía, que tiene 10, esta utiliza menos elementos. Y esto constituye un enfoque que es compacto y relativamente fácil de entender, ¿ya? Y esto nos da resúmenes amplios de la personalidad que nos permiten también hacer de la puntuación de un factor en particular muchas predicciones. Es decir, logra hacer harto con poco. Y finalmente respecto de la precisión, ¿ya? La teoría de los 5 grandes permite hacer evaluaciones confiables y válidas, ¿ya? Existen herramientas psicométricas bien desarrolladas y validadas para medir estos factores, como el NeoPi-ER, que es el inventario de personalidad del Neo revisado. Estas evaluaciones permiten obtener perfiles precisos y consistentes de los individuos basados en su puntuación en cada uno de los 5 factores. Y por consistente me refiero a que se van repitiendo en el tiempo. La medición que se hace en un sujeto en un momento no variará mucho de la misma medición, de otra medición con la misma herramienta que se hace con ese sujeto en otro momento de su vida. Y esto refleja la precisión del modelo en la medición de rasgos de personalidad. Y obviamente es capaz de hacer predicciones consistentes. Y en ese sentido la teoría es precisa en el sentido de que permite hacer teorizaciones acerca del futuro sobre una variedad de comportamientos y resultados, como ya les decía, el rendimiento laboral, la satisfacción en relaciones interpersonales, la salud mental y otros. ¿Ya? Las personas que puntúan alto en responsabilidad, por ejemplo, tienden a ser más organizadas y exitosas en trabajos que requieren planificación. Y lo mismo con los otros factores que nosotros habíamos visto. En ese sentido, la teoría Ocean cumple con estos 3 atributos de las teorías según Carl Weick. Ahora, ya dijimos que las leyes son enunciados acerca de relaciones entre hechos. Y dentro de las leyes existen lo que se denominan leyes causales, es decir, enunciados que describen eventos que están relacionados causalmente con otros eventos. Ahora, en ese sentido hay que preguntarse, antes de responder esta pregunta, ¿qué es la causalidad? Y bueno, pues la causalidad se define como la relación necesaria existente entre causa y efecto. Se puede hablar de esta relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos o la producción de algo, pero como quiera que sea, se habla de que un evento da origen a otro evento. Esta es la causa y este es el efecto. Eso es básicamente la causalidad. Pero un proceso puede tener múltiples causas, que también se dice que son factores causales de él. Es decir, cuando un evento tiene muchas causas, se habla de factores causales, porque son parte de algo, de esa causalidad. Pero todos estos factores causales se encuentran siempre en el pasado. Y un efecto puede a su vez ser causa o factor causal de muchos otros efectos, todos los cuales se encuentran en el futuro. Por lo tanto, esa es la distinción básica y esto es necesario. La causa ocurre en el pasado y el efecto en el futuro. Siempre la causa precede al efecto y por eso es esencial la noción de tiempo a este respecto. Algunos autores, de hecho, han sostenido que la causalidad es metafísicamente anterior a las nociones de tiempo y espacio. ¿Ya? De hecho, Hume planteaba que la noción de causalidad es una de las 3 tendencias intelectuales innatas del ser humano, siendo las otras la similitud y la contigüidad. Es decir, él creía que los seres humanos por naturaleza notamos el parecido entre dos objetos. Nos percatamos de cuándo un evento suele seguir a otro y que le buscamos el origen a los procesos, a los cuales llamamos justamente causas. Y como les decía, un evento puede tener una causalidad simple, es decir, un evento es causado por un único elemento, por un único evento, una única causa. O este evento, este efecto, puede tener múltiples causas, todas las cuales contribuyen en distinta medida a originar este efecto. Eso es la causalidad múltiple. Y en psicología se da mucho, ya que es
muy difícil, dada la complejidad del ser humano, que un único evento genere un único efecto. Y esto queda bien ilustrado por este diagrama que proviene del libro Evaluación Conductual y Formulación de Casos de Heinz y otros, en donde se explica de manera muy sucinta qué es lo que genera la agresión hacia los niños en ciertos contextos en donde hay uso de alcohol. Lo que tenemos acá son básicamente, voy a poner el puntero láser, ahora sí que sí, ahí está. Lo que tenemos acá es la agresión hacia un niño, digamos un hijo. Y acá nosotros tenemos tres factores, que son el uso de alcohol, pobres habilidades de manejo de niños y la desinhibición de tendencias agresivas. Esto último se refiere a básicamente ser agresivo, y lo que se ha observado es que en general todas las personas tendemos a ser agresivas, todos somos animales, pero nosotros vamos desarrollando a medida que crecemos habilidades y estrategias para reducir nuestra agresividad y que típicamente correlacionan con el uso del lenguaje. Mientras más aprendemos a expresarnos, mientras más asertivos somos, menos agresivos somos. Es donde aparece la alexitimia, que es la agresividad que está relacionada con la incapacidad de expresar las propias emociones. Luego tenemos el uso de alcohol, que se refiere al consumo, al uso y abuso del alcohol. ¿Ya? Mientras a mayor uso del alcohol, mayor probabilidad de abuso de alcohol, y nosotros sabemos que el abuso de alcohol genera intoxicación, que a su vez genera ebriedad. Y luego tenemos pocas o las habilidades de manejo infantil, que tendría que ver con la capacidad para teorizar, para mentalizar acerca de los niños, entender qué necesitan, por qué se comportan como se comportan, de qué manera responden, y por lo tanto entender que requieren cariño y cuidado constantes. Entonces, la idea o el escenario en donde, por ejemplo, un niño de 2 años llega severamente golpeado a un servicio de urgencia, muchas veces se explica por algunos de estos factores o una confluencia de ellas. Como aparece acá en este diagrama, el uso de alcohol tiene un fuerte impacto en las pobres habilidades para manejar a los niños. Mientras más tienden a beber las personas, menos empáticas son con los niños. Básicamente su paciencia se agota y no están pendientes de lo que necesitan los niños, sino que tienen una mirada egocéntrica. Pero estos dos factores en sí mismos, cada uno, o mejor dicho, cada factor por sí mismo también aporta a esta flecha que está acá, que vendría a ser el factor principal que explica la agresión hacia un niño. Y si eso a su vez está conectado con esta desinhibición de las tendencias agresivas, entonces las probabilidades de que ese niño sea agredido son mayores aún. Es decir, alguien que tiene bajo manejo o pobres habilidades de manejo de niños, puede ser que golpee a un niño. Más encima, si esa persona bebe, aumentan muchísimo las probabilidades de que golpee a ese niño. Y si más aún esa persona no tiene habilidades lingüísticas de expresión emocional o de inteligencia emocional como para lidiar con su propia frustración, esa agresión es prácticamente segura. Esto es algo que se observa mucho en los servicios de urgencia en los hospitales de todo el mundo. Ahora bien, la generación de explicaciones causales se enfrenta con un problema, que es el denominado problema de la causación, que en términos generales se explica como la posible atribución de una causalidad ilusoria a la explicación de un fenómeno. O lo que es lo mismo, creer que hay una causa donde realmente no la hay. Y veamos esto como un ejemplo. Hinman y Atasanopoulos publicaron en el año 2018 un estudio en donde básicamente midieron en una playa la cantidad de helados que se vendían por día y la cantidad de personas que se ahogaban por día. Y encontraron una relación innegable y directa entre el número mensual de ahogamientos en una playa con la cantidad de helados vendidos en el mismo periodo. ¿Y esto qué significa? Que los meses en que se vendían más helados eran meses en donde se ahogaban más personas y viceversa. Entonces, la explicación más seductora en este caso
es que la venta de helados causa los ahogamientos e incluso podemos ofrecer un mecanismo. Todos hemos escuchado el consejo de que hay que esperar 2 horas después de comer antes de meterse al mar, porque a uno le puede dar un calambre. Ustedes lo escucharon. Probablemente ustedes esperaban las 2 horas. Yo esperaba las 2 horas religiosamente, con un reloj. Y cuando se cumplían las 2 horas, solo entonces me atreví a meterme al agua. Pero la verdad es que la explicación no está ahí. Probablemente a medida que yo estaba hablando, ustedes han generado la explicación. Si no es así, les voy a pedir que le pongan pausa a este video y piensen en cuál es la posible explicación causal del número de ahogamientos. O mejor dicho, esta relación entre número de helados vendidos y cantidad de ahogamientos en esa playa. Bien, ahora que pausaron el video y que tienen la causa, o sea, la explicación, probablemente hayan dado con la causa real. Y es que ambos fenómenos, los ahogamientos y la venta de helados, se explican por un factor común, hasta ahora invisibilizado, que era el calor del día. En los días cálidos hace más calor y por lo tanto se venden más helados y más personas se meten al mar. Este es el número de ahogamientos, no la proporción de ahogamientos según personas en el agua. No es posible contar en una playa cuántas personas se metieron al mar, pero sí cuántas personas se ahogaron. Y ahí entendemos que ambos fenómenos son causados por el calor del día. Y de esa manera, acá nosotros tenemos que estas dos flechas que están acá son las relaciones causales. Esta flecha que tengo acá es una causalidad ilusoria. Los helados no causan los ahogamientos, solo responden al calor del día. Y ese es el problema de la causación. Y lo podemos ver también en un fenómeno que se denomina correlación ilusoria. Acá nosotros tenemos un estudio de correlación que es real, fechado por ahí por el año 2010, en donde se midieron dos variables: la tasa de divorcios en el estado de Maine en Estados Unidos y el consumo per cápita de margarina en todo Estados Unidos. La correlación entre ambas variables es de un 99,3%, 1,26% que es lo mismo que 3%, lo cual es una correlación altísima, altísima, incluso para las ciencias naturales, incluso correlaciones así no se ven. Y baste ver la cercanía de ambas líneas en este gráfico. Y si se dan cuenta, en la medida en que iba bajando el consumo de margarina en Estados Unidos, iba bajando la tasa de divorcios en Maine. En este caso no podemos ofrecer una explicación causal. No sabemos si un evento causa al otro. Es muy poco probable que así sea. Y no sabemos tampoco si es que ambas variables responden a una tercera variable, en este caso oculta. Como quiera que sea, el hecho de que dos cosas tengan un comportamiento similar no implica ni que una cause la otra, ni que estén necesariamente relacionadas. A veces es solo coincidencia. Ahora, una coincidencia del 99,26% es muy improbable. Habría que encontrar esa causa y no siempre es fácil encontrar las causas. Y ahí nuevamente el problema de la causación. El problema de la causación tiene 6 elementos. El primero de ellos es la idea de una conexión necesaria, que es esgrimida por David Hume. Este filósofo planteó que no podemos percibir directamente la conexión causal entre dos eventos. Según su análisis, lo que realmente vemos son secuencias de eventos. Por ejemplo, vemos que al lanzar una bola hacia otra, la segunda bola se mueve, como en el pool. Cuando la primera bola, la bola blanca, golpea la bola 1 se mueve. Sin embargo, no percibimos una fuerza causal que conecte ambos eventos. Nosotros ya estamos acostumbrados a que eso sucede, pero realmente entendemos cómo un objeto mueve al otro. Para nosotros es natural, pero nosotros no entendemos cómo funciona el universo, ni por qué el movimiento es transmitido de un cuerpo a otro. Sin embargo, dado que estamos acostumbrados, lo asumimos como una conexión, pero no es tan clara, ¿ya? Hume cuestiona si realmente existe una conexión necesaria entre causa y efecto, o si simplemente estamos acostumbrados a ver ciertos patrones, lo que él llamó un hábito mental, que yo les decía.
Esto plantea dudas sobre la validez de nuestro concepto de causalidad. Por ejemplo, si cada vez que nosotros encendemos la luz, la ampolleta se enciende, nosotros entendemos que es el interruptor el que causa que la luz se encienda. Pero nosotros no vemos todo el cableado y el mecanismo interno que permite que la luz se encienda. Nosotros realmente no entendemos cómo el acto o el acto de mover el interruptor hace que un filamento incandescente, en el caso de las ampolletas antiguas, se encienda o que una luz LED genere luz. Solamente estamos acostumbrados por hábito a que presionamos el interruptor y la luz se enciende. Pero en ese sentido, no hay una relación causal real entre el interruptor y la luz. En ese sentido, Hume argumenta que esta conexión es solo una inferencia basada en la observación repetida, no una conexión necesaria que podamos percibir directamente. Es decir, en muchas de nuestras explicaciones causales no existe esa conexión necesaria, solo estamos acostumbrados a ciertos procesos. Encendemos la luz, o sea, presionamos el interruptor, se enciende la luz. Ahora, el segundo problema es la causalidad como regularidad, que esto se relaciona con el problema de la inducción que habíamos visto y que lo había denunciado Bertrand Russell. De acuerdo a este elemento, la causalidad no es más que una regularidad constante que observamos básicamente en estos términos. Cuando ocurre A, ocurre B. Siempre ocurre A, sigue B. Esto llevó a la llamada visión regularista de la causalidad, donde lo que llamamos causa es simplemente una sucesión constante de eventos observados. Este enfoque plantea que si la causalidad es solo una regularidad observada, no hay una razón necesaria para que el efecto ocurra en el futuro, aunque lo haya hecho en el pasado. No olvidemos el caso del pavo. El pavo ve al granjero todos los días llegar y darle alimento. Por lo tanto, el pavo se acostumbra a una regularidad que no cuestiona. Viene el granjero y me da alimento. Y él no sabe que un día el granjero va a llegar con un hacha. Este problema, este elemento, genera dudas sobre el principio de la inducción. Es decir, la idea de cómo podemos inferir el futuro basándonos en observaciones pasadas. Es decir, ¿en qué consiste este elemento? En que nosotros no podemos asumir que porque hay una regularidad, hay una causalidad. En tercer lugar, tenemos un problema de conexión entre la causalidad y las leyes de la naturaleza. Básicamente esto consiste en que afirmar que las relaciones causales están respaldadas por leyes de la naturaleza puede llegar a ser un error. ¿Por qué? Porque según esta perspectiva, las leyes físicas dictan que ciertos eventos inevitablemente siguen a otros. Y estas leyes son las que hacen posible la causalidad, como en el caso de ¿cuál es el opuesto de la salida del sol? Bueno, la salida del sol. Yo estaba pensando en la puesta del sol. La salida del sol. Nosotros entendemos que el sol siempre va a salir. Los únicos que lo cuestionaron fueron los vikingos, que no sabían si al día siguiente iba a salir el sol o no. Pero en general nosotros estamos acostumbrados y hay muchas otras regularidades que nosotros vemos en la naturaleza. Y nosotros las asumimos casi como si fuesen causas y consecuencias absolutamente incuestionables. Aquí surge un problema. La pregunta de ¿qué son exactamente las leyes de la naturaleza? ¿Son reglas absolutas y necesarias o simplemente descripciones de regularidades observadas? Además, ¿cómo sabemos que estas leyes no cambiarán? ¿Cómo sabemos que un día la atmósfera no se irá volando? ¿Cómo sabemos nosotros que el polo siempre va a existir? O los polos siempre van a existir. Y de hecho, nosotros nos estamos enfrentando al problema del cambio climático. Si nosotros no tuviéramos las habilidades de exploración ni de recabación de datos que tenemos hoy en día, no tendríamos cómo entender el cambio climático. Y no nos daríamos cuenta de que esas regularidades climáticas a las que estamos acostumbrados están cambiando más rápidamente de lo que creemos. Ahora, en cuarto lugar tenemos la causalidad contrafáctica. ¿Y a qué se refiere? A que en este debate acerca de si las leyes causales existen, esto es parte de una visión contrafáctica de la causalidad. ¿Y qué es un contrafáctico? Un contrafáctico es básicamente ¿qué pasaría si? Un contrafáctico es plantearse ¿qué pasaría si las cosas hubiesen sido de otra forma?
¿Qué pasaría si no hubiese yo tomado ese bus? ¿Qué habría pasado si es que yo no le hubiese dicho esto a esta persona? Nosotros siempre estamos pensando en contrafácticos, ¿ya? Y los contrafácticos nos sirven también para encontrar causas. A ver, veamos. Decimos ¿ya? Que A causa B si en un mundo hipotético en el que A no ocurriera, B tampoco ocurriría. Es decir, A causa B. Y en un mundo en donde no ocurrió A, no ocurrió B. Y esto aparece mucho en las películas acerca del viaje en el tiempo. ¿Cierto? Cuando se altera el tiempo, entramos en otro mundo en donde hay cosas que no habrían pasado. Una de las mejores películas a ese respecto es A Wonderful Life, de Frank Capra, si no me equivoco, es de 1946. Puede que me equivoque en el año, pero es una hermosa película inspiracional que es considerada hoy en día, yo creo que la reina de los contrafácticos. Un sujeto deprimido por su vida, está a punto de suicidarse, y un ángel le muestra cómo habría sido el mundo si él no hubiese existido. Y se da cuenta con ello de todas las buenas obras que él ha generado. Básicamente, le plantea, tú eres la causa de mucha bondad. Si tú no existieras, esa bondad no habría existido. Contrafáctico por antonomasia. Ahora, este enfoque de pensar en la causalidad contrafáctica fue desarrollado por filósofos como David Lewis, que aparece ahí. ¿Y cuál es el problema? Este enfoque enfrenta el desafío de definir con precisión qué significa que un evento contrafáctico ocurra en un mundo posible. Además, plantea preguntas sobre la relación entre lo real y lo hipotético. El enfoque contrafáctico sostiene que podemos decir que A causa B si en un mundo hipotético en el que A no ocurriera, B tampoco ocurriría, y en otras palabras, algo se considera una causa si su ausencia hubiera evitado el efecto. El problema es que no podemos acceder a ese mundo hipotético. Solamente podemos preguntarnos, ¿qué habría pasado si? Básicamente no tenemos ese ángel. Veamos un ejemplo. ¿Ya? La caída de una tablet. La caída de una tablet que se rompe. ¿Ya? Imaginemos ¿ya? que hay un niño que va bajando una escalera con una tablet. ¿Ya? Y el niño se tropieza y eso hace que la tablet caiga al suelo y se rompa. En este caso, ¿ya? nosotros decimos causa A, el niño se tropezó en la escalera. Efecto B, la tablet o el tablet, la tablet, el tablet, ¿ya? Le tablet, se cae y se rompe. Si aplicamos la causalidad contrafáctica, tendríamos que decir, para saber si el tropiezo del niño causó la caída y la rotura del tablet, usamos un escenario contrafáctico. ¿Qué habría pasado si el niño no hubiese tropezado? Si el niño no hubiese tropezado, la tablet o el tablet, probablemente no habría caído y no se habría roto. Dado que en el mundo contrafáctico la ausencia de A, el tropiezo del niño, hubiera resultado en la ausencia de B, la tablet no se rompe, según la teoría contrafáctica podemos concluir que A, el tropiezo, es la causa de B, la rotura del tablet. Pero hay un problema fundamental con esto de utilizar lo contrafáctico. Este argumento es intuitivo, pero también puede plantear ciertos problemas. En primer lugar, la ambigüedad de la causalidad. Si hay otros factores en juego, la relación causal no siempre es clara. Por ejemplo, ¿qué pasaría si al niño dedos de mantequilla, cuando era niño era dedos de mantequilla, todo se me caía, sencillamente se le hubiese caído en la tablet? Se habría roto igual. ¿Qué habría pasado si es que hubiese habido un terremoto fuerte? El niño habría caído de todas maneras, aunque no hubiese tropezado. ¿Qué habría pasado si, por ejemplo, una lámpara se hubiese caído y le hubiese arrancado la tablet de las manos al niño? Hay muchas otras posibilidades, muchos otros escenarios hipotéticos que podrían haber roto la tablet. Y por otro lado tenemos el problema de la causalidad múltiple. No todavía la causalidad en la física contemporánea, pero sí respecto a la causalidad contrafáctica, la causalidad múltiple. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere? Si varias causas posibles pueden producir el mismo efecto, puede ser difícil aislar una única causa usando contrafácticas. En resumen, el argumento contrafáctico para la causalidad afirma que un evento A es causa de B, si al imaginar un mundo en donde A no ocurre, B tampoco ocurre. Ya, okay. En el caso del niño y el tablet es evidente que el tropiezo causó la caída, el rompimiento del tablet.
porque sin el tropiezo la tablet no se habría roto, pero muchas otras cosas podrían haber roto la tablet, así que no es una única causa ni es una causa necesaria. Y ahora sí, la causalidad en la física contemporánea. ¿Ya? En la física contemporánea, el problema de la causación adquiere dimensiones aún más complejas. ¿Por qué? En la física cuántica, los eventos parecen tener elementos de indeterminación, lo que desafía las concepciones tradicionales de la causalidad. Es decir, nosotros en la física cuántica no podemos asumir que un evento causa otro. A veces suceden dos eventos relacionados al mismo tiempo y a veces un evento genera otro, pero no tienen una conexión física posible. Entonces, eso viola las leyes de la lógica. Y en la relatividad, el concepto de causalidad está ligado a la estructura del espacio-tiempo. Y algunas interpretaciones sugieren que las relaciones causales podrían no ser fundamentales en ciertos niveles. ¿Ya? Y para los que estén interesados en la física cuántica, pueden tener una pequeña introducción a través de la película Ant-Man, ¿ya? En donde nosotros tenemos a nuestro héroe que se reduce tanto que tiene algún encuentro con otras escalas de la física. Pero bueno, yo les dije que eran 6 elementos. ¿Cuál es el sexto elemento? El sexto elemento básicamente tiene que ver con nosotros los seres humanos y es la causalidad mental. En filosofía de la mente, el problema de la causación se manifiesta en la cuestión de cómo los eventos mentales, pensamientos, decisiones, pueden causar eventos físicos, es decir, acciones del cuerpo. Esto se conoce como el problema de la causalidad mental y ha generado debates en torno al dualismo, que lo vimos ya hace algunas clases, que es básicamente la idea de que la mente y el cuerpo son sustancias distintas e irreductibles la una a la otra. Y de hecho, está también el monismo físico que plantea que todo se reduce a lo físico. Sin embargo, aún así no sabemos ni entendemos cómo lo mental causa lo físico. Es decir, cuando nosotros hablamos de las causas en psicología, nosotros tenemos un abismo gigantesco, que es el problema mente-cuerpo. ¿Ya? Ahí está ilustrado por este diagrama que hizo el propio René Descartes, que aparece, siempre que ustedes googleen problema mente-cuerpo, les va a aparecer ese sujeto con el quiasma óptico puesto de lado y que básicamente ilustra que el hecho de que nosotros veamos algo nos lleva a nosotros a mover la mano si nosotros queremos, pero no se entiende exactamente qué es lo que ocurre en el interior de la mente del sujeto. Así que, en conclusión, el problema de la causación es central en la filosofía porque cuestiona nuestras suposiciones sobre cómo el mundo funciona. ¿Realmente podemos conocer o percibir relaciones causales? ¿O solo observamos correlaciones y patrones de regularidad y nosotros inferimos que existen causas que realmente no están ahí? ¿Qué justifica nuestra confianza en que las causas generen efectos de manera consistente en el futuro? Este problema continúa siendo un área de investigación de la filosofía contemporánea y tiene implicaciones tanto en la epistemología como en la ciencia. Así que, en resumen, cuando nosotros hablamos de causa, no necesariamente sabemos de lo que estamos hablando. Y finalmente tenemos otro problema que deben enfrentar las teorías y las leyes causales de las teorías, que es el de la indeterminación de una teoría por su evidencia. Problema también conocido como de la subdeterminación, y que se refiere a aquellas situaciones en las que la evidencia disponible no es suficiente para determinar la creencia que deberíamos tener acerca de la evidencia. Es decir, tenemos un pequeño dato que nos habla de que algo existe, pero no es suficiente para afirmar que ese algo existe. Un muy buen ejemplo está en el ruido que escuchamos en una casa vacía y que nos puede parecer evidencia para creer en fantasmas. Pero no es evidencia suficiente. Ahora ustedes van a decir, ya, pero es una superstición. No obstante, este ejemplo se aplica también a teorías científicas serias, no a los fantasmas, por supuesto. Por ejemplo, si lo único que sabemos en el caso de una compra es que se gastaron 1000 pesos en manzanas y en naranjas, ¿ya? Y que las manzanas cuestan 100 pesos cada una y las naranjas 200 pesos cada una, entonces sabemos lo suficiente como para descartar ciertas hipótesis. Por ejemplo, que no se podrían haber comprado 9 manzanas. Sin embargo, tal información no es suficiente como para que llegásemos a conocer la combinación específica de manzanas y naranjas que se compraron.
En este caso, diríamos que la creencia en la combinación de manzanas y naranjas compradas está subdeterminada por la evidencia disponible. Y la subdeterminación se contrapone a la sobredeterminación, que es aquel escenario en donde existen múltiples causas posibles para un solo efecto. Así que ahí nosotros no podemos discriminar qué cosa causó el efecto. En filosofía de la ciencia, la subdeterminación tiende a considerarse como un problema relacionado con el realismo científico, el cual, como recuerdan, sostiene que tenemos motivos suficientes como para creer en entes que no son observables a simple vista. ¿Ya? Como por ejemplo, los quarks, que son partículas subatómicas, partículas cuánticas que compondrían protones y neutrones y quizás otras partículas. Los quarks tienden a ser muy inestables, pero se combinan y existen de 6 tipos distintos, que son los up, down, bottom, top y strange charm. Y 2 quarks up y un quark down constituyen un neutrón. No me acuerdo de la combinación de los protones, pero lo importante es que estas son teorías relativamente hipotéticas y a las cuales nosotros no podemos observar directamente. La única evidencia que ha recogido la física de ellas es el impacto que generan en ciertas explosiones, o mejor dicho, en ciertos encuentros, en ciertas colisiones de partículas, lo cual se hace en los colisionadores de partículas. Ahora, hay otros eventos, o mejor, otros eventos, entes hipotéticos que no son observables a la vista y que no pertenecen a la física, sino que le pertenecen a la psicología. Como por ejemplo, los procesos cognitivos. Solamente podemos ver la evidencia de su existencia, pero no podemos verlos directamente. No podemos ver la memoria, no podemos ver la atención, solamente podemos ver a un sujeto recordando, a un sujeto memorizando, a un sujeto poniendo atención. O imaginería neuronal de un sistema nervioso cuando el sujeto está aprendiendo, memorizando, recordando o poniendo atención. No podemos ver directamente los procesos cognitivos. Ahora, para hacer una teoría sobre entes que no son observables a simple vista, tenemos que generar un argumento que tendría que ser más o menos así. Toda la evidencia observable disponible acerca de tales entes indetermina, o mejor dicho, es insuficiente para fundamentar una determinada teoría científica acerca de tales entes. Por otro lado, solo la evidencia observable es relevante a la hora de considerar una teoría científica como válida. Esos son dos argumentos que son poderosos. Por lo tanto, no hay evidencia para llegar a creer lo que las teorías científicas dicen acerca de tales entes. Llevados a todos los procesos cognitivos tenemos cierta evidencia para creer en los procesos cognitivos, pero no suficiente evidencia, así que no podemos afirmar que existan los procesos cognitivos. Toda la psicología cognitiva se cae. Las consecuencias críticas para tal razonamiento se centran en la primera y la segunda premisa. Respecto a la primera premisa, se critica que la subdeterminación debe ser firme o inductiva, es decir, deductiva o inductiva. Y con respecto a la segunda premisa, se critica que las observaciones no son la única evidencia a la hora de considerar una teoría como válida. Por eso, necesitamos una salida a este problema, es decir, no podemos dejar que la falta de evidencia nos impida generar teorías. Existen herramientas epistemológicas para abordar la subdeterminación. En primer lugar, la simpleza. Si una teoría es simple y por lo tanto parsimoniosa y explica bien el mundo o un fenómeno en particular, entonces es una buena teoría. Además, me faltó decir que debe ser coherente. Si una teoría es incoherente, no tiene sentido siquiera considerarla. ¿Ya? Y por otro lado, el poder explicativo. Si efectivamente la teoría nos explica y nos predice eventos y lo hace de manera relativamente adecuada, entonces podemos quedarnos con esa teoría. Pues estos principios pueden servir perfectamente como base para la evidencia a la hora, o mejor dicho, como foco para entender la evidencia a la hora de elegir una teoría frente a sus rivales. Una crítica más general defiende que la subdeterminación no es un problema de la ciencia, dado que, como ya se ha mencionado antes, todo aquel conocimiento directo o indirectamente respaldado por la evidencia se ve afectado por esta evidencia. Por ejemplo, las conjeturas acerca de los observables no observados. Es decir, si nosotros no observamos ciertos entes como los quarks o los procesos cognitivos, pero tenemos evidencia de su existencia, podemos asumir su existencia. Es por lo tanto
la indeterminación de una teoría por su evidencia o subdeterminación, un argumento demasiado fuerte como para ser considerado importante en filosofía de la ciencia, ya que no pone en entredicho las conjeturas acerca de los no observables. Así que podemos estar tranquilos, aunque una teoría no tenga suficiente evidencia, podemos asumirla en la medida en que sea simple, explique y prediga y no haya una teoría rival mejor que ella. Así que bien, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que esto les haya hecho sentido y en caso de cualquier consulta o cualquier duda, no tengan ningún miedo en mandarnos un mail y también nos pueden plantear sus preguntas en la próxima semana. Paz.